Suponga que seno x es igual a esta serie de Maclaurin para todas las x. Queremos usar los dos primeros términos de la serie Maclaurin para seno 2x al cuadrado para aproximar la integral. Entonces, debido a que estamos formando un polinomio de la serie Maclaurin, podríamos decir que vamos a usar un polinomio Maclaurin para aproximar esta integral. Pero en este ejemplo, en lugar de usar esta fórmula aquí para la serie Maclaurin, asumiremos que sabemos que la serie de potencia para seno x centrada en 0 es esta serie de potencia aquí. Y de esa manera, para encontrar la serie Maclaurin para seno 2x al cuadrado podemos sustituir 2x al cuadrado para x en la serie de potencia. Entonces, podemos decir que seno 2x al cuadrado sería igual a, en lugar de x, tendríamos 2x al cuadrado. Menos, en lugar de x al cubo dividido entre 3 factoriales tendríamos 2x al cuadrado al cubo. Dividido por 3 factoriales y observe aquí tenemos los dos primeros términos distintos de 0 de la serie Maclaurin, y por lo tanto, usaríamos estos dos términos para aproximar esta integral. Y también observe cómo este segundo término es grado 6. Entonces, si utilizamos esta fórmula aquí, observe cómo esto nos dice que tendríamos que encontrar hasta la sexta derivada de f de x es igual a seno 2x al cuadrado para encontrar estos dos primeros términos distintos de 0. Vayamos y encontremos un término más. Tendríamos más, en lugar de x al quinto tendríamos 2x al cuadrado. Al quinto dividido por 5 factorial y así sucesivamente. Sigamos adelante y simplifiquemos estos términos. Entonces, tendríamos 2x al cuadrado menos, aquí tenemos 2x al cuadrado que serían 8x al sexto dividido por 3 factorial que es 6. Simplifiquemos esto a 4 3x al sexto. Entonces, tenemos menos 4 3x para el sexto. Y el siguiente término tenemos más 2x al cuadrado al quinto. Eso sería 32x a la décima. Dividido por 5 factorial que es 120. Esto se simplifica a 4 15x a la décima. Y, por supuesto, para la serie Maclaurin esto continúa indefinidamente. Pero nuevamente, porque estamos usando solo los dos primeros términos para aproximar esta integral, podríamos decir que el polinomio de Maclaurin el grado 6. El polinomio de Maclaurin es igual a 2x al segundo menos 4 3x al sexto. Entonces, usaré este polinomio para aproximar esta integral. Entonces, esta integral de f debería ser aproximadamente igual a la integral de 0 a 0.76 del polinomio de Maclaurin 2x al cuadrado menos 4 3x al sexto. Integrado con respecto a x. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Entonces, primero encontraré el antiderivado que sería 2. X veces al tercero dividido por 3. Menos 4 3 veces x al séptimo dividido por 7. Entonces, tendríamos 2 3x cubos menos 4 divididos por 21x hasta el séptimo. Entonces, cuando x es 0.76 tendríamos 2 3 veces 0.76 al tercero. Menos 4 sobre 21. Veces 0,76 a la séptima. Y luego, cuando x es 0, observe que ambos términos serían 0. Entonces, ahora vamos a la calculadora. Entonces, tenemos 2 3 veces 76 al tercero. Flecha derecha y luego menos 4 dividido por 21. Veces 76 a la séptima. Flecha correcta. Creo que ingresé este paréntesis aquí, así que adelante e ingrese uno más a la derecha. Por supuesto, tenemos menos 0 que podemos dejar. Entonces, entra. Entonces, tenemos aproximadamente 0.264755. Entonces,
Si bien este es el valor exacto de esta integral de f, es nuestra aproximación para la integral dada de seno 2x al cuadrado. Ahora, antes de ir, comparemos la gráfica de estas dos funciones. El gráfico azul es el gráfico de, y es igual a seno 2x al cuadrado, y el gráfico rojo es el gráfico de, el polinomio de Maclaurin que usamos para aproximar esta integral. Observe que ambas funciones no son negativas durante el intervalo de 0 a 0.76 que graficé aquí en púrpura y por lo tanto, las integrales de f son iguales al área bajo las funciones delimitadas por el eje x. Entonces, encontramos el área debajo de este polinomio rojo, y sobre el eje x durante este intervalo para aproximar el área debajo de la función azul en el mismo intervalo sobre el eje x. Y mirando el área de la región sombreada podemos decir que nuestra aproximación es muy buena. Espero que hayas encontrado esto útil.